Pero, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox y bienvenidos a un nuevo vídeo de la historia de Bionicle. Originalmente este vídeo iba a ser solamente una parte, o sea, quería hacer el vídeo anterior, este y uno más. Pero si no partía esto en dos, me iba a quedar de 1 hora y 20, el guión ya dura 26 páginas y iba a saltar por el balcón. Si les está gustando la serie de Bionicle y quieren apoyarla, denle un like, suscríbanse si aún no lo están y coméntenme aquí abajo lo que les ha parecido, eso me ayuda un montón. Si me quieren apoyar un poco más, pueden también hacerlo convirtiéndose en un miembro. Aquí abajo en la descripción tienen el enlace para donar y así. Me ayudaría bastante y estaría muy agradecido. Pero no los entretengo más, vamos directo al vídeo. En capítulos anteriores. Mientras los Toa Murray se sumergían en el gran mar para recuperar la máscara de la vida, el equipo de Toa Tahu fue enviado a una misión secreta por la Orden de Mata Nui. Debían de completar una serie de tareas antes de despertar al Gran Espíritu. En su travesía revivieron a los enjambres Bourok y regresaron a los Toa Haga a la normalidad. Al completar la lista, fueron transportados al hogar del gran forjador Artaka, su creador, quien les entregó nuevas armaduras adaptables para su última misión. Los Toa viajarían a Karda Nui, el corazón del universo, a detener los planes de la hermandad de Makuta de una vez por todas. Mientras que el Metru Nui Takanuba fue enviado a advertir a los Toa de un peligro inminente gracias a la Kanohi Olmak de Brutaka. Por parte del guerrero de la Orden, él reuniría a un equipo de antiguos villanos sin nada que perder para liberar a Makuta Miserix, ex líder de la hermandad y enemigo jurado de Teridax. Los bandos han sido tomados, y una guerra estaba a punto de sacudir a todo el universo. Así que, amigos aquí reunidos, este es el segundo capítulo de la tercera parte de Ignición. Ok, veamos exactamente dónde nos quedamos. Los Toa Nuva completaron la lista de la compra que les dio Baxon. Artaka les obsequió las armaduras adaptables y fueron teletransportados al corazón del universo. Conocieron a los locales, Matoras de Luz, y pusieron al equipo al tanto de la invasión de Makuta. Bohatu, Liwa y Kopaka evitarían que más Matorans fueran tomados por las sanguijuelas, mientras que Tahu, Gal y Yonua recuperaban la máscara de la vida, perdida en algún lugar del pantano luego del sacrificio de Mator. En Metru Nui, Takanuba fue atacado por una sanguijuela de sombras, plantada por Makuta Icarax, y la mitad de su luz elemental había sido drenada. Al recuperar la conciencia, fue abordado por Toa Helrix, líder de la Orden de Mata Nui. Tenía una misión especial para él. Debía de advertir a los Toa Nuva de algo que iba a pasar si despertaban al Gran Espíritu. Ellos y todo en Karda Nui estaba en grave peligro. Y con la ayuda de la Kanohi Olmak de Brutaka, la máscara de las puertas interdimensionales entró a un portal que, en teoría, debía de llevarlo a su destino. Brutaka, a una prueba por sus crímenes, se embarca en otra misión al sur. Partía con un escuadrón de antiguos villanos con un blanco en su cabeza a una misión suicida a la isla de Artidax, para liberar al predecesor de Teridax, con la esperanza de que éste los ayude en su lucha. Y luego de perder a 3 de sus miembros, Makuta Espiria, Kara Paritakadox, Miserix era libre. Así que, ¿por qué no regresamos a nuestros Toa Nuva en el cielo? Después de todo, esta saga de 2008 va de ellos, ¿no? Kairop, un Matoran corrompido, despertaba en una celda de enredaderas secas. Lo último que recuerda era vigilar al Toa de aire y a Tanma. Luego cayó contra el suelo. Revisó sus cosas y notó que su piedra clave había desaparecido. Él era el líder de las aldeas de Karda Nui, antes de que la hermandad llegase. Había mantenido el artefacto en secreto en caso de tener que negociar algo con los Makuta. Y ahora la había perdido. Estaba a punto de romper el techo y huir, pero oye a los Toa discutir sobre algo. Habían encontrado la ubicación de la colmena. Estaban preparando un ataque. Debía de advertir a Makuta Mutran. Con un corte de sombras rompe el techo y desaparece en la niebla. Bohatu y los otros lo vieron partir. Cayó justo en la trampa. Kopaka les dice que le dieran 1 minuto. Luego irían tras él. Con algo de suerte los llevaría directo al nido de las sanguijuelas. Los Afmatoran también querían ir con ellos. El Toa de hielo no estaba seguro, pero no había tiempo para discutir. Tan concentrado estaba Kairop en llegar a la colmena al lado este de Karda Nui que no notó que lo estaban siguiendo. Y no solo eso, una figura alta con una tabla también seguía a los Toa. Pero no podían arriesgarse y revelar su posición. Photok ve un enorme raji volador de varias cabezas moviéndose hacia ellos. Se preparan para el ataque, pero el extraño se dispara hacia él, directo hacia sus fauces. Levantó una mano. La bestia se detuvo en seco. Dio un espasmo en el aire para luego desplomarse hacia el vacío. Se quedó observando a los Toa Nuva en silencio, como en espera de su aprobación. Y tras intercambiar miradas, Kopaka le hizo un gesto para que se los uniese. Sea quien sea, estaba de su lado. Kairop ya estaba en la entrada de la caverna cuando ve a Vaikan, el asistente de Mutran montado sobre una abominación. Una amalgama de Matoran y algo más.
Su apariencia le asqueaba, pero no había tiempo. Llama al Makuta. Los Toa estaban planeando un ataque, pero él no estaba muy contento. ¿Los Toa? ¿Los mismos Toa que trajo hasta aquí? Se volteó y vio lo que había hecho. El científico selló la caverna inmediatamente. Afuera, Kopaka se preguntaba por qué no había sido capaz de ver esto antes. Algo interfería con el poder de la Kanoji Kaku. Pero no importaba. Con un ataque elemental combinado, los tres derriban la entrada. A primeras vistas no había rastro de las sanguijuelas. Los muros estaban cubiertos por una baba y el lugar era naturalmente más grande por dentro de lo que parecía por fuera. El Toa de hielo se encargaría de Mutran. Liwa, Pohatu y su acompañante buscarían las sanguijuelas. Con lo que no contaba es que puede que Mutran no fuese un guerrero, pero seguía siendo un Makuta. Pohatu, Liwa y el extraño ya habían recorrido 1,5 kilómetros de túneles, y no había rastro ninguno de los parásitos. Foutok se pregunta cómo es que este lugar era tan extenso. El Toa de piedra añade que en Kometru vio una leyenda sobre cómo la hermandad movía su base de lugar a otro usando un dispositivo dimensional. Puede que estuvieran utilizando algo similar aquí. Cuando tratan de romper el hielo con su nuevo acompañante, encuentran que había desaparecido, reemplazado por un espantoso Raji gusano de 6 metros y una boca repleta de dientes. Los Toa reaccionan con cautela, pero Tanma dispara un rayo de luz preventivo, y los demás le siguen. La defensa del Raji era fuerte, respondiendo a sus ataques con rayos de energía, pero ya había tenido suficiente. Los 4 guerreros se desplomaron al suelo de repente. Podían sentir cómo su fuerza, su energía los abandonaba. Estaban muriendo. Foutok volvió a mirar hacia el Raji, que solo permanecía estático. Por un momento dejó de ver la forma del monstruo. Era una ilusión, estaban atacando a su compañero. Liwa trata de detenerlo y Pohatu, con la poca fuerza que le quedaba, hace estallar el suelo debajo del Toa, rompiendo su concentración. Luego recupera el equilibrio y lo retiene contra el muro. Le exigía saber quién era y por qué los ayudaba, y que ni se le ocurriera utilizar ese truco otra vez. Los ojos del extraño ardían con furia. Pero antes de intercambiar golpes, Pohatu retrocedió. Reconoció algo acerca de este Toa. No podía creerlo. En nombre de Mata Nui, ¿quién era? Mientras tanto, Kopaka trataba de contener a Mutran como podía. Soulek yacía inconsciente en el suelo. Ya tenía un plan. Una ráfaga de hielo para distraerlo, luego unos disparos de luz para buena medida y tomaba al Matoran. Pero sentía que era incapaz de crear hielo. Sentía que su poder podía estallar en cualquier momento y llevarse a todos consigo. No lo sabía, pero su oponente había usado su poder de miedo sobre él. Estaba paralizado. Se acercó y arrancó el cañón de sus manos. Antros lo querría con vida para interrogarlo, pero no había dicho nada acerca de experimentos. Cuando Soulek recuperó la conciencia, vio a Kopaka sometido en el suelo, sus ojos mirando a la nada mientras Mutran se preparaba para un ataque. El Matoran corrió hacia él, y en un intento desesperado creó un pequeño escudo de luz que reflejó el rayo de sombra del Makuta. En ese instante, Kopaka se pone de pie, y bombardea a su oponente con una ráfaga de hielo, témpanos y granizo. Un pequeño truco que le enseñó Liwa al enfrentarse a un oso de ceniza. Ahora debían de ir a por los demás. Pero una voz llama su atención desde la boca de la caverna. Eran 3 figuras altas y 2 Matoran. El resto de la hermandad estaba aquí. A juzgar por la temperatura, Antros sabía que se trataba de Kopaka. Él amenaza con quebrar a Mutran debajo del hielo, pero no es como que a ninguno de ellos le molestase. Podían detenerlo donde estaba sin mover un músculo. Vampra usó sus sombras para oscurecer por completo el interior de la recámara. Luego, Kairox fragmentó el suelo debajo de ellos, y Andros finaliza estrellándolo contra los muros hasta perder la conciencia usando el magnetismo. Tras eso, los 3 Makutas se adentraron al interior de la colmena, emitiendo un grito de poder combinado que inhabilita a Liwa y compañía. Cuando despertaron ya no había rastro de los Matoran. Estaban encadenados al muro de la caverna, y son recibidos por Mutran y Antros. El señor Desdía los saluda y explica su situación. Los grilletes estaban hechos de protoacero. Eran resistentes, pero no era nada que ninguno de ellos no pudiera romper con algo de esfuerzo. Pero si trataban de escapar, enviaría un mensaje telepático que alertaría a sus colegas para que ejecutasen a los Matoran. También señala que no había caso en interrogarlos. Conocía a los Toa, se mantendrían firmes y tercos hasta su muerte. El científico se dirige a otro muro, y Liwa nota que estaba cubierto de contenedores. Un pequeño truco del regente del continente sur. Todo había sido una ilusión. Muy probablemente el laberinto de túneles también lo fuese. Antros de mofa. Venían a por las sanguijuelas, ¿no es así? Entonces era hora de que le dieran un vistazo más de cerca.
los convertiría en aquello que juraron destruir. Y esto estaba a punto de ponerse aún más feo, puesto a que Vaikan logró escapar por el portal oeste de Cardanui. Ya estaba de camino a Destral. Icarax iba a unirse a la batalla. Ahora, veamos cómo le está yendo al equipo de Tahu. El pantano de los secretos estaba cubierto de una niebla tan densa que ni siquiera el Toa de Fuego podría quemarla. Finalmente dieron con islotes de musgo y lodo sobre los que aterrizar. Desde aquí Onua se podía dar cuenta de la estabilidad, o bueno, falta de la misma, de las estalactitas gigantes que sostenían las aldeas de arriba. La vegetación crecía desde el fondo del pantano, pero estaba retorcida y mutada. A Gali le preocupaba aún más el cóctel de protodermis líquida y agua marina hirviendo bajo sus pies, sin mencionar a los Raji que ocasionalmente caían y mutaban en el agua. La máscara podía estar en cualquier sitio, pero antes de sumergirse directo al pantano, creo que sería mejor separarse a por rastros de la Canoji Ignica. Si alguno hallaba algo, lanzarían una bengala elemental para avisar al resto. En su búsqueda, Onua reflexiona sobre algo. La hermandad estaba a punto de asesinar al Gran Espíritu, pero ¿por qué? Su muerte suponía la de todo en el universo, incluyendo a ellos. Y ahora concentraban sus fuerzas en Cardanui y preferían atacar a los Matoran. ¿Por qué no solo destruían el lugar por completo? Eran Makuta, tenían el poder para hacerlo. A menos que esto era exactamente lo que querían. Se detuvo por un momento al sentir un Raji volar en su dirección. Unno y Koppen lo apartó con un guantazo potenciado con la Pakari, la máscara de la fuerza. Por cierto, estando en Cardanui, los Toa no pueden cambiar de Kanoji Nuba a voluntad. Están demasiado lejos de su Suba para hacerlo. Básicamente, en Cardanui no hay recepción. Le toma algo de tiempo emerger y al hacerlo se había convertido en algo distinto. Había mutado. Debía de avisarle a los demás, el agua era mutágena. Pero en ese momento algo lo ataca por la espalda. Y Onua no podía moverse. Su atacante era una criatura insectoide amarilla con espinas en sus extremidades. Este se burla. Se refiere a sí mismo como Makuta Bitil, y siempre había querido una marioneta. Su cuerpo estaba a su merced, y era como las esferas Deimor que utilizaron los Piraka. Le dijo que iba a llevarlo con Krika. Activa su máscara, y una docena más de Bitils aparece. Les toma varios minutos atravesar la profundidad del pantano, pero en su base no había nadie. O eso parecía. Odiaba cuando Krika hacía eso. Sus réplicas estaban de acuerdo, salvo una que no tenía muy claro de lo que hablaban y se veía menos horrible que el resto. El efecto del disparo ya se había pasado. Onua esperó el momento para levantarse y tomó al Bitil original del cuello, amenazando a los demás con romperlo. ¿Qué le pasaría a sus clones si el original moría? Pero las reacciones que tuvo no eran las que esperaba. El Bitil que tenía oprimido rompe su agarre y lo arroja frente a los otros. Le explica que estos no eran clones ni ilusiones. Todos eran él, versiones de sí mismo traídas desde diferentes puntos del pasado. Todos tan leales como fuertes. Y lo que antes eran 6 Bitils, ahora eran 50. Una horda completa de Makuta. Estaba rodeado. Entonces, mientras se burlaba, Onua cargó su control sobre la tierra, haciendo estallar por completo el islote de musgo y lodo. La concentración de Bitil se había roto, y lo finaliza disparando su arma, que se había transformado en una copia virtual del arma que tenía el Makuta. El efecto lo encierra en una esfera de energía, pero no duraría mucho. Debía de encontrar al resto. En otro sitio, Gali seguía buscando rastros de la máscara mientras estaba perdida en sus pensamientos. ¿Cómo es que ella y el resto reconocían este lugar? 3 horas habían pasado cuando encontró algo extraño, atrapado entre unas raíces. Una tableta de piedra. En su charla con los Afatoran, Soulek les entregó una similar. Según él, necesitarían reunir 6 de estas para despertar al Gran Espíritu. Pero no iba a acercarse a esa planta. En su lugar, usó sus poderes para agitar el agua debajo de esta hasta que la piedra quedó libre. 2 menos. Allí sintió algo extraño. Un déjà vu. Como un antiguo recuerdo. El peligro no es siempre aquel que puedes ver. En su corazonada da media vuelta y ve a una enorme mosca cargando contra ella. Usa su poder elemental y la repele con un torrente de agua, desbalanceando a la criatura. Esta se sostiene de un árbol y vuelve a cargar a toda velocidad, impactando en su abdomen. Se estrella contra un tronco. Se preparaba para un tercer ataque, pero Gali logró crear una esfera de agua alrededor de su cabeza. Al ver su cañón, vio que se transformó en una réplica de la de su atacante. Dispara y cadenas sinuosas de energía reptan hacia ella, reteniéndola. Le ordenaba rendirse, a no ser que quisiera nadar en tierra otra vez. Asumía que era un Makuta y en efecto, se presenta como Makuta Gorast,
regente de la península de Trem-Krom del continente norte, señora de las cataratas de ácido y conquistadora de la Horda Visorak. Y ella era Gali Nuba, Toa de Rocío. Se zafa de sus ataduras. Gali aumenta la humedad del lodo, haciéndole imposible a Gora sacar su peso del barro. Pero mientras se acercaba a la Makuta, esta se ahoga en el lodo. La Toa contempla en voz alta si había preferido suicidarse antes que rendirse. ¿Acaso no apreciaba su vida? Luego siente algo salir detrás suya, y un dolor agudo en su espalda. Goras le dice que ni su vida ni la suya tenían valor. Lo único que importaba era el plan. Estaba absorbiendo su energía con el aguijón de su máscara, y no podía moverse. No muy lejos de ahí, Tahu había encontrado algo inquietante, aunque no era la Ignika. Era una esfera gigante de metal incrustada en la base de una estalactita caída. Se acerca con extrema cautela. La rodeó en búsqueda de una emboscada. Luego activó su Hao, acercándose lentamente hasta que fue repelido por un campo de fuerza. Voló a través del pantano a gran velocidad. Por fortuna mantuvo su escudo activo a tiempo para estrellarse contra una arboleda. Si no, hubiera sido fatal. Tahu quedó inconsciente. Los Rajis del pantano comenzaron a rodearlo, pero un descenso de la temperatura hizo que todo se esparciera. Una figura fantasmal había emergido del lodo. Caminaba en 4 patas afiladas llenas de espinas. El frío que sentía el Toa de fuego era distinto. Al abrir sus ojos vio la silueta insectoide frente a él, y puso a la mayor distancia entre los dos que pudo. Lo miraba con odio, y hablaba con una voz seca y suave. Un viejo truco para hacer que se acercara. Le dice que antes era como él. Tahu pensaba que se refería a que era un Toa, pero la cosa solo se rió. No, alguna vez me sentí vivo, completo, satisfecho, sin tener que necesitar nada de nada ni nadie. Alguna vez fui Makuta Krika, mi nombre susurrado en leyendas de medio universo conocido. Tahu le pregunta qué cambió, y le dice que todo. El día que Teridax reveló su plan para conquistar el Gran Espíritu. Ese plan le había costado mucho a la hermandad, y a él aún más, refiriéndose a su monstruosa forma. ¿Quería saber por qué odiaba tanto a los Toa? Es porque su especie era aquello que los suyos solo podían fingir ser. Héroes, que hacían el bien sin esperar nada a cambio. Tahu le dice que si esperaba que fuera a sentir piedad por él estaba equivocado. Krika sabía que no, pero pensaba que al menos le gustaría saber por qué debía de morir. La temperatura empezó a descender rápidamente a su alrededor, pero logra arrojar una bola de fuego a tiempo para alertar a sus compañeros. Parece que las cosas tampoco están siendo fáciles en el pantano. Pero hey, esto no se trata solo de los Toa Nuba. Les dije que una guerra iba a sacudir el universo, ¿no es así? Veamos cómo se prepara el resto del mundo. No muy lejos de ahí, en Continente Sur, Axon hacía su guardia de rutina. Puede que Voya Nui haya vuelto a su lugar, pero sus deberes no habían cambiado. Ahí vio a 2 figuras materializarse en el cinturón verde. Y si algo le había enseñado este trabajo, era someter primero y preguntar después. Era un Toa y un miembro de la especie de Boutar. Este trató de bloquearlo, pero fue inútil. Axon lo apartó de un puñetazo y luego sostuvo al Toa de la garganta. Quería saber quién era. Le dice que su nombre era Krakua. La orden lo envió a buscarlo y que usara su máscara de la verdad si no le creía. El guardián usa la Kanohi Road. No mentía. Aunque remarca que los estándares de reclutamiento habían bajado. Krakua ignoró la observación. Lo necesitaban en Daxia. Y antes de decir nada, el símil de Boutar los lleva a los cuarteles de la orden. Se sorprende de ver quién estaba ahí. Era Brutaka. Su viejo amigo le dice que las cosas han de estar desesperadas y era que recurrían a un Raji de guerra viejo como él. También le dice que no preste mucha atención al dragón que ocupaba toda la sala, ni que lo provocase. Axon no entendía. ¿Qué hacía Brutaka aquí? Le responde que lo sacaron de la gruta por buen comportamiento, y que el día había llegado. La orden saldría de las sombras. El momento para el que se habían preparado desde que Koyol robó la Kanohi Abouki de Artaka. Eso le había dicho Helrix. Esto era la guerra del destino. En lo profundo del cuartel, Bison caminaba en círculos en su celda. Del otro lado del corredor habían 2 peceras gigantes. Una con 6 anguilas Skagdi, sus antiguos colegas, y otro acuario reforzado con lo que parecía una mantis robusta, enloquecida y enorme. Tras dejar a Artidax, Brutaka los llevó a esta isla, donde él y Rudaka fueron encerrados. Aunque bueno, de hecho la Vortex fue llevada a la gruta, ahora que lo piensa. Quiero decir, sí,
Puede que haya intentado matar a los Toa y Naika, y puede también que haya robado la máscara de la vida, pero no era para tanto. Su guardián, un guerrero de 3 metros llamado Trainiuma, con renuencia abre su celda. Le dice al dementado Skagdi que era libre, pero no por sus increíbles talentos como pensaba. Necesitaban a alguien que estuviera dispuesto a morir de manera horrible sin ser extrañado, y era el mejor candidato para el trabajo. Este procesa lo que le acaba de decir como un halago y le agradece por ello. Horas más tarde estaba en una pequeña balsa con velas negras. Trainiuma renaba, y el Skagdi, impaciente, quería saber a dónde iban, o por qué iban, o para qué iban. Resignado y reuniendo toda la paciencia que puede, la gente de la Orden revela que lo llevaba a Destral. Esta era una misión importante. Si lo conseguía, viviría un día más, si no, moriría horriblemente. Iba a traicionar a todo el universo, y así es como iba a hacerlo. Mientras tanto, en Odina, los cazadores reconstruían a toda velocidad la fortaleza, luego de que Pohatu Nuba pusiera una bomba de tiempo elemental en ella. Antiguo, segundo al mando del Sombrío, miraba a la costa en espera del regreso de la arisca. Ahí un Ragi murciélago, usado para enviar mensajes, se acerca a él, pero no tenía nada en su pata. En su lugar, más de su especie se unieron, hicieron un patrón en el cielo. Uno que solo Antiguo reconocía. Tenía que avisar al maestro de los cazadores. Esto era importante, y si su viejo amigo no entraba en razón, tendría que matarlo. No muy lejos de ahí, en Zia, hogar de los Vortix, los Tohaga habían apaciguado a 2 colosos. Bomonga forcejeaba con el Tatora, usando su máscara del crecimiento para estar casi a la par del lagarto, mientras que Pux lo retenía con grilletes de roca. Norik y Koalus durmieron al agotado dragón Kanoji con hielo y spinners de ralentización del Toa de fuego. Y Airuni se aseguraba de que ninguna extremidad se acercara a la montaña. Recomendación de los Vortix. Gaki era la única apartada del resto. Usaba su máscara de la clarividencia. Era la primera vez en siglos que llamaba a este poder, y le costaba concentrarse. Vio algo. Perseguidores de sombras. Eran cientos. Venían hacia acá, y apunta en dirección al este. Toa Koalus llamó a un halcón con su máscara para ver qué hay más allá de la costa. Les recuerdo que fue Koalus quien le enseñó a hablar en ave a Nuyu. Una flota de guerra se acercaba. Airuni subía una espiga intacta de la ciudad para comprobarlo, y era cierto. Quería ir a saludar. Norik trata de detenerlo, pero ya era muy tarde para cuando activó su Walsi. Además, habían sido Rahaga por cientos de años. Iba a disfrutar esto. Reaparece en la cubierta del buque insignia, detrás de 2 figuras grandes. Al instante fue rodeado por 4 matones, pero no les prestó mucha atención. Querían saber quién era. Y el más alto se presenta como el Sombrío, líder de los cazadores oscuros. Airuni le dice que si venía a saquear a Zia, esta había sido media arrasada, a no ser que, claro, buscara llevarse la otra mitad. Él solo se ríe. Había hecho un trato con un poder mayor. Fue llamado para bloquear u ocupar a la isla, evitar que los Vortix vendieran más armas a la hermandad. Pero él no creía en trabajos a medias. Por ello iba a destruir a Zia. Ya había tenido suficiente de esas sabandijas traicioneras. Airuni no podía permitirlo. Levantó su lanzaciclón, y los cazadores a su alrededor se pusieron en guardia. De repente, el mar comenzó a agitarse, y el cielo se oscureció. La tripulación entera volteó a ver cómo una ola de al menos 90 metros se alzaba sobre ellos. Y una voz femenina les dice que tal vez esto bastaría para limpiar los oídos del maestro de los cazadores. Esta venía de una toa de agua flanqueada de 2 figuras gigantes. Le dice que lo contrató para una simple tarea, y si no podía con ello, tal vez debía de buscarse a alguien más competente. Esto lo dijo al mismo tiempo que inclinaba su masa con picos, lo que casi rompe la ola sobre ellos. Luego uno de sus acompañantes desaparece, y vuelve con el resto de los Tohaga. Al ver a los cazadores, arrojaron de 3 de ellos al agua. Ya saben, no hay que perder las costumbres. Tras una conversación susurrada con el Sombrío y la Toa, que personalmente quiero creer que fue un regaño, se dirigió al equipo de Norik. Se presentó como Toa Helrix, líder de una organización de la que jamás habían oído escuchar. Tenía una misión especial para ellos. Estaban en guerra y acababan de ser reclutados. No era sugerencia. Viéndose sin salida, Pux pregunta qué quería que hicieran. Se acerca aún más a ellos, con tal de que ningún cazador los oiga. Estaban planeando un ataque en gran escala a la hermandad, pero desconocían el paradero de su líder.
Y ya que ellos hicieron un asedio exitoso en Destral y sirvieron a Teridax, eran perfectos para el trabajo. Lo último que sabía es que fue visto dentro de un robot Maxilus, y si su esencia estaba libre y asegurada podía ser un peligro. Bomunga pregunta cuál era la idea. ¿Ir a Destral, tocar la puerta y preguntar si Teri estaba en casa? Ella se ríe. Les dice que tendrían a un guía. Uno de los gigantes que venía con Helrix revela algo que traía consigo. Un orbe de cristal con agua en su interior, con lo que parecía una serpiente esmeralda y con ojos perversos. Ese era Zaktan. No era tan amigable como se veía. Le da a la esfera Qualus. Si se ponía chistoso, solo debían de agitar el tanque o dejarlo asfixiarse en el aire. Su siguiente parada era Metru Nui. Aunque Gaki tenía un horrible presentimiento. Era la máscara de la clarividencia y nunca se equivocaba. Irían a un lugar de muerte, y uno de ellos no saldría con vida. No muy lejos, en Stealth, aquel vendedor noqueado por Brutaka se había recuperado del robo de la nave. Todo iba relativamente tranquilo, hasta que un dragón de 6 metros rompió el techo del almacén. Le pregunta en dónde estaba Teridax. El Stealthiano no tenía ni idea de lo que hablaba y tomó un Kanoka roto para defenderse. La bestia lo tomó entre sus garras. Conocía a esta posilga. Un Nui Rama nos zumbaba en la península de Tremcrom sin que estas ratas lo sepan. Tenía un mensaje para todo aquel que entre o salga del puerto. Que el universo sepa que Miserix está de vuelta. Y cuando lo encuentre, Teridax está muerto. Cerca de ahí, Axion y Brutaka desembarcaron en las orillas de Zakas para ser recibidos por una lluvia de ataques elementales. Parece que algunas cosas nunca cambiaban. El plan era simple. Llegaban a la tierra Skagdi y hacían un trato con el señor de la guerra Nectan para unirse a las fuerzas de la orden. Caer en una emboscada no era parte del plan. Aunque los únicos perjudicados aquí eran los Skagdi que recibían sus ataques. Tras tanto tiempo como guardianes debían de ejercitarse un poco, pero aún debían de llegar a Nectan. Así que Brutaka finge entregarse junto a Axon. Curiosamente, los campamentos de guerra Skagdi no tenían celdas, ya que torturar a uno de su especie no tenía caso. No soltarían información a no ser que sea para negociar su libertad, así que no sabían qué hacer con ellos dos. El acorazado sugiere que lo llevasen con su líder. El señor de Zakas era más grande que el Skagdi promedio. Estaba sentado sobre un trono de metal, hecho con las armas fundidas de sus rivales, con un muaca acorazado con púas de ébano de mascota. Quería saber qué hacían aquí antes de que ordene despedazarlos. Axon va directo al punto. La hermandad de Makuta le ofrecía una oportunidad de hacerles pagar por todo el daño sufrido por su especie. Él no se muestra muy convencido. ¿Qué diferencia hacía el no arrojarlos a los Atorak? También añade que ya hicieron un trato con el resto de señores de guerra. Si así lo quería, podía quedarse en su trono mientras el resto se enriquecía. El golpe a su ego fue suficiente para convencerlo. Aunque claro, esto último fue una mentira. Aún no visitaban a los demás. Ya se encargarían de ello. Con Nectan de su lado, no sería tan difícil. Mientras tanto, en Metru Nui, Yeller admiraba la nueva estatua en honor a Matoro, construida personalmente por Turaga Oniwa. Le aliviaba saber que su amigo sería recordado para siempre como el salvador del universo, pero aún le molestaba que su equipo no haya sido capaz de completar su misión sin perder a uno de los suyos. Quitando la repentina aparición del dragón Cardas, la ciudad estaba tranquila, pero aún no habían rastros de Takanuba. Los 5 estaban siempre alerta. En ese momento, una luz sorprende a Yaller. 6 Toas se materializaron de la nada. Al no reconocerlos, los Toa Mari entran en guardia. Su líder da un paso adelante. Se presenta como Norik de los Toa Haga. Si pudieran hacerse a un lado, llevarían su misión a cabo sin lastimar a nadie. A Hyuki no le hacía mucha gracia. ¿Cuál era exactamente su misión? Le dice que era tan simple como terrible. Verán, venían a destruir el Coliseo. Eso saldrá tan bien como pueden esperar. Pero hey, es cierto, aún no sabemos qué ocurrió con Takanuba, así que ¿por qué no vemos qué fue del paradero del Toa de la Luz? Luego de entrar a través de la Olmec, Takanuba apareció en un lugar familiar. Estaba en Metru Nui. La ciudad lucía tan hermosa como siempre, pero había algo extraño. Habían estatuas de Toa, Tahu, Gali y los otros, pero no en su forma nuba, sino más parecidos a cuando arribaron a Mata Nui. Y arriba de todo había una escultura de una máscara de la intangibilidad. Llama la atención de Tamatoran que pasaba. Era Kapura, un viejo amigo, pero al verlo se veía aterrado. Se disculpa por no ir tan rápido que no volvería a pasar. Takanuba no lo entendía. ¿Acaso no lo reconocía?
¿En dónde estaba Turagabakama? Quería hablar con él. Casi suplicando, Kapura le dice que solo quería pasar, y de repente la temperatura descendió alrededor de ellos. El Matoran había sido enterrado debajo de 30 centímetros de hielo. Gritó de dolor. Tajo y Kopaka se aparecen. Takanuba estaba aliviado, algo andaba mal con Kapura y quizás con el resto de la ciudad. Le dicen que el único extraño aquí era él. ¿Dónde estaba su tableta de identidad? No tenía ni idea de lo que hablaban, y Kopaka responde con una ventisca de hielo. Estaba bajo arresto, en nombre del Imperio Toa. Lo llevaron a una celda en el Coliseo. Habían Vaki haciendo de guardias. Estos saludan a los Toa al pasar. Tajo le dice que se pusiese cómodo. Alguien vendría por él tan pronto Tuyet esté lista para la interrogación. En un día o una semana. Takanuba volvió a protestar, pero ya se habían ido. No entendía qué estaba pasando. Una voz en el interior de la celda le pregunta si estaba bien. Se oía muy confundido. Era un Matoran encadenado al muro. Canaliza algo de luz para iluminar la celda. Un Tamatoran con una pacaria azul. Él no podía creerlo. ¡Era él! ¡Era Takua! Con un haz de luz rompe sus cadenas. Le agradece y en tono burlesco le pregunta por qué estaba aquí. El Toa no lo sabía o dónde era aquí. Le dice que estaba en Metru Nui, ciudad de las leyendas. Aunque últimamente las leyendas terminaban con y los Toa aplastaron brutalmente a su oponente. O en su caso, pasó más tiempo deambulando que trabajando, y cuando los Vaki no fueron suficientes, lo pusieron aquí. El Toa de la Luz no lo creía. ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaba Gali? Le dice que en Ga-Metru, ella y Karzani estaban a cargo del campo de concentración. Takanuba trata de recolectar sus ideas. Le pregunta a su yo del pasado qué ocurrió, cómo llegaron a este punto. Le relata que fue hace 3500 años. Toa Tuyet de los Toa Mangai se hizo con una reliquia llamada la Piedra Nui, lo que le dio el poder de un ejército de Toa. Cuando Likan trató de detenerla, fue asesinado por su hermano Nidiki. Si lo recuerdan, en nuestra línea de tiempo, Nidiki no traiciona a los Toa Mangai sino hasta después de la guerra contra los Cazadores Oscuros. Tras eso, Tuyet tomó control de Metru Nui y convenció a los demás Toa de que su destino era erradicar toda amenaza para el Gran Espíritu, ya sea Makuta, Cazadores Oscuros o quien sea que no estuviera dispuesto a cooperar. En ese momento Takanuba se quitó la Afouki. Se acercó a su yo Matoran y la puso sobre su máscara, pero no pasó nada. Confundido, Takua le pregunta qué había sido eso. El Toa solo le dice que estaba probando una teoría, pero no importaba. Tenían que salir de ahí. Irían a los archivos. Esperaba que las historias de Bakama fueran ciertas. Logró desactivar a los Vaki sin mucho problema, y trataba de mantener a Takua en silencio. No recordaba que fuera tan molesto como un Matoran. En su mundo los archivos estaban repletos de fauna y artefactos de todo el universo conocido, pero aquí eran un museo de conquista. Un Kagarak dorado con montura lo miraba disecado y embalsamado desde arriba. Colecciones de armas y máscaras, cada una rotulada. Bastón de Protodermis del Sombrío, lanza de fusión de Teridax, cañones Zeymor, lanzadores Rotuka. Y lo más sorprendente de todos, la Kanoji Krakan. Más adelante llegaron a una sección con tubos de éxtasis, y en el interior de uno de estos estaba Turaga Dume, regente de Metru Nui. Su acompañante le dice que hablaba demasiado. Cuando Tuyet tomó el poder, Dume se puso ante ella. Le dijo que un verdadero Toa valoraba la justicia y la piedad, y no había ninguna de esas virtudes en su corazón. Por ello lo arrojaron aquí. Sin pensarlo, Takanuba usó un rayo de luz y lo liberó. Para horror de Takua, podía haber una alarma en cualquier sitio. Ayudó al confundido Dume. No había tiempo para explicar por qué un Toa lo estaba ayudando. Había un Raji inteligente llamado Kraka debajo de los archivos. Si iban a solucionar esto, necesitaban toda la ayuda posible. Y una voz femenina les dice que ayuda era justamente lo que necesitaban. Dume y Takua retroceden en miedo, pero Takanuba permaneció firme. Frente a ellos estaba la líder del Imperio Toa, portadora de la Piedra Nui, Toa Tuyet. Fueron llevados al interior de los archivos, seguidos por la Toa, que no había dicho ni una palabra, solo señalaba con su hoja espinada el camino. Pasaron horas. Entre giros y pasillos, se preguntaba por qué no los había regresado a su celda en la superficie o simplemente los mataba. Llegaron a una recámara amplia. 6 Rakshi como los que atacaron a los Toa Nuba en Mata Nui aparecieron. Estaban gravemente dañados.
Junto a ellos había un Exotoa con un brazo roto, y otras 2 figuras vestidas de negro, que al verlos cargaron sombras en sus manos. Al voltearse, Tuyet había desaparecido. En su lugar estaba la imagen horriblemente familiar de Makuta Teridax, usando una Kanoji Hao oxidada. Un truco simple. Tuyet no les dejaba más opción que recurrir a su cambio de forma cada vez que salían de su escondite. Takanuba no lo entendía. ¿Por qué no usaba la Kanoji Karakan? Estaba colgada en los archivos. Teridax le dio una mirada helada al Toa. Su máscara estaba trucada. Si algo la tocaba, alertaría a los lacayos de Tuyet al instante. La dejó ahí para provocarlo. Pero ellos 3 no estaban tan protegidos. Los Rakshi se movieron sobre ellos. Quería una buena razón para no matarlo, de la misma forma que los suyos exterminaron a su raza hace siglos. El Toa de la Luz lo pensó un poco. De donde venía, la hermandad era el mayor mal que el universo había conocido. Pero aquí eran fugitivos, forzados a la locura. Les dice que no era de Tuyet. Su nombre era Takanuba, un Toa de la Luz. La mención del elemento hace a los 3 Makuta retroceder, pero igual continúa. Venía de un sitio donde no había Tuyet ni Imperio Toa. No entendía cómo pasó todo esto, pero no pertenecía a este lugar. Necesitaba regresar a su mundo. Tras unos minutos, los Makuta estallaron en risa, que continuó por un tiempo. Secándose las lágrimas, Teridax pregunta cuál era su plan. Le dice que buscaba a un tal Brutaka. Él fue quien lo envió a este viaje. Uno de los Makuta con ellos, que resulta ser Makuta Krika, menciona haber oído leyendas de ese nombre. Pero para los Matoran, cada pila de rocas es una leyenda. Cada Raji más grande que una rata o una bestia. Y cualquiera que no se asuste por un trueno o un héroe. Teridax asiente ante la observación, pero está bien. O era un mentiroso o era un demente. Pero si quería su ayuda debía pagar un precio. Una expedición Matoran escoltada por 2 Toa partió hacia Artaka hace meses. Iban a por un objeto de gran poder. La legendaria Máscara del Tiempo. Ya de seguro estaban de regreso. Esa Kanoji era una de las pocas armas efectivas contra Tuyet. Teridax la quería. Si cooperaba, lo ayudarían a salir de Metru Nui. Pero que tuviera cuidado con el Matoran fanático a cargo del cargamento. Un Tamatoran de cabeza dura llamado Yaler. Para llegar a su destino tenía que salir de Metru Nui e interceptar la caravana. Pero jamás llegaría a tiempo, aún robando un barco. Krika usó un polvo sobre él. Era un virus Makuta que le permitiría volar. Así estaba atravesando el océano a máxima velocidad. Cuando avistó tierra, encontró a un Toa de hielo y otro Toa de tierra sobre tigres Muaka. Flanqueaban un carruaje tirado por un cangrejo Usal. Teridax le sugirió asesinar a los 3 en un ataque sorpresa, pero tenía una mejor idea. Después de todo, seguía siendo un Toa. Aterrizó frente a ellos. Entran en guardia, pero Takanuba les dice que vino por asuntos del imperio. Los 2 se presentan como Toa Qualus y Toa Bumanga. Yaler salta al instante. No se confiaba. Leyó el registro de todos los Toa del universo. No existía ningún Takanuba. Tratando de mantener la coartada, dispara un rayo de luz que lo hace soltar las riendas del cangrejo. Si quería su opinión, se la pediría. Qualus responde con un rayo de hielo hacia su dirección, pero la rompe, y luego deslumbra a Bumonga, que se preparaba para cargar contra él. Continúa diciendo que Tuyet recibió información de un plan para robar la Máscara del Tiempo, y lo envió a él para ayudar a escoltarla. El Toa de Tierra le pregunta que lo hacía apto para el trabajo, y los engaña aclamando haber derrotado a bestias de lugares que ninguno había oído, ya que eran nombres de la isla de Matanui. Estaban convencidos. Qualus le dice que se una y le pregunta si tenía información acerca del ladrón. Le dice que se trataba de un poderoso guerrero llamado Brutaka. Pero esta vez ambos reconocen ese nombre. Con una sonrisa, Bumanga le dice que es curioso que lo mencionase, puesto a que él mató a Brutaka. Bueno, esto era malo. Sin Brutaka, ahora debía de hallar el paradero de la Olmec, pero ¿cómo esperaba salir de esta? El tiempo se acaba, y no solo para él, sino para los Toa Nuba. Pero por mi parte, eso sería todo. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras like, te suscribieras y lo compartas con tus amigos, eso me ayuda un montón a mí el canal. Y recuerda comentarme aquí abajo qué es lo que te ha parecido. Recuerda que si quieres apoyarme puedes hacerlo volviéndote en un miembro, aquí abajo tienes el enlace para hacerlo. Y lo dicho, ahí en la descripción también tienes el enlace a mi Discord y el Twitter por si se quieren pasar o lo que sea. Y lo dicho chicos, muchas gracias por estar ahí y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. Hasta luego.